vamos a comenzar para conversar con Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, un hombre que está quizá de más en la presentación, porque es muy conocido, de las filas de Acción Popular de La Lampa. Vamos a ver qué nos comenta de la coyuntura y de su posible candidatura. Vitocho, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alfonso? Un placer estar acá. A ver, las primeras noticias no son halagüeñas para lo que es la política peruana. Estamos en medio de una situación bastante delicada por lo ocurrido en las últimas horas que hemos conocido ayer. Torturados y ejecutados 13 mineros o personas que trabajaban para una mina, La Poderosa, en Patás. Muy delicado el tema, hay muchas opiniones, en realidad mucha desesperanza, mucha preocupación. ¿Cómo ves tú la salida a esta crisis? Bueno, tiene que haber un cambio de ministros, ¿no? O de gabinete. Yo creo que lo ideal sería el gabinete. Estamos hablando de un ministro de Defensa que está ahora en Washington y que la Fuerza Armada, estando en un estado de emergencia, no ha aportado casi nada. Estamos con un ministro de Gobierno o del Interior, de la Policía, que ha sido puesto ahí a dedo por su antecesor, que no hizo gran cosa. Y una presidenta, pues, que descubrimos ayer también que le ha mentido a todo el país, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada porque no hay autoridad real ni moral para poder imponer un Estado de derecho, un orden social, una convivencia pacífica en una zona sumamente conflictiva. Así que yo creo que empecemos por los cambios y después tiene que haber un estado de sitio que se pueda detectar, que se pueda implementar en la zona, porque finalmente Patás es una zona que tiene accesos, no muchos, y que está en una zona relativamente aislada, que se puede aislar, mejor dicho, que se puede aislar en la geografía nacional y que se puede perfectamente bien sitiar y empezar a hacer un control estricto de lo que está pasando ahí, y eso no se ha hecho. Ahora, ¿cuánto de esto tiene que ver con la falta de, digamos, soporte a la Policía Nacional? La policía, en opinión de algunas personas, conocía dónde estaban estos 13, digamos, mineros, pero no iba porque no recibió la orden o no recibió el soporte político o no recibió la logística adecuada. Al final de cuentas, la policía parece siempre saber dónde está el problema, pero no se siente empoderada para avanzar sobre el crimen. ¿Qué piensas? Eso pasa muchas veces. La policía es más inteligente de lo que nosotros somos y es más inteligente y tiene mejor inteligencia de los servicios de inteligencia inclusive, ¿no? Ellos tienen un olfato para encontrar a los delincuentes y los hechos delictivos rápidamente, y si no lo desarrollan o no le hacen caso a ese olfato es porque evidentemente las órdenes no vienen de arriba. Pero hay que hacer una reforma total de la policía. Estamos hablando de 133.000 policías y operativos hay muy pocos, y muchos son de escritorio y hay corrupción en las compras también. Yo le pongo un caso que es clarísimo. En la policía hay 14 marcas de vehículos. 14. O sea, tienen que ir a 14 talleres diferentes para su reparación y mantenimiento. En la policía hay 9 tipos diferentes de armamento. Eso me hace recordar a la batalla de Huamachuco que se perdió, que fue la última batalla con Chile, donde, claro, cuando había tantos armamentos de diferentes marcas, que las municiones eran de diferentes marcas y no se podían usar todas. Se acababan unas, pero sobraban las otras. Eso es un desastre y eso es corrupción. No solamente es impericia, falta de experiencia, sino también es corrupción. O sea, tiene que haber una reforma total en las compras, en las necesidades, en la implementación y formar policías selectivas para este tipo de encuentros que cualquiera no puede ir. Un guardia de tránsito no puede ir a Patás. Has mencionado el tema de Medina Boluarte, del ministro del Interior, pero hay autoridades locales. Está el gobernador de La Libertad, Que no funciona. que es César Acuña. Es un espectador. ¿Y por qué no funciona? Hay que preguntarle a él, porque él debería estar ahí. Él debería ser el primero en ir a recoger los cuerpos, a darle el peso a los familiares, a las 13 familias que son afectadas por la muerte de su ser querido, ¿no? ¿Será de viaje? No lo sé, pero él debe estar ahí. Él es la autoridad máxima de toda la región.
Y además tiene atribuciones. Hoy día las regiones tienen atribuciones que no tenían antes. Entonces, tiene que ver mucho con la seguridad también. ¿Por qué no está ahí? No lo sé. No quiere Y él vincularse a este hecho. probablemente no quiere vincularse. Pero hay que apoyar al alcalde de Patás, que ha salido con una gran valentía. Ese hombre está amenazado constante y permanentemente. Entonces, yo creo que hay que hacer equipo con el alcalde de Patás. Él ha dicho, es un papel engañapueblo que no da resultados a la, digamos, estado de emergencia, ¿no? Él dice que en realidad ha ocurrido ya varias veces, pero no hay resultados. Entonces, siente que el Ejecutivo Sí. no le da ningún soporte suficiente. Pero además, aparte de eso, o sea, acá hay un tema de seguridad, hay un tema del Ministerio de Defensa. Cuidado. Fuerza Armada no participa, porque Fuerza Armada tiene helicópteros, tiene aviones, podría ir en helicópteros, podría arrastrar a los asesinos con helicóptero, bueno, con avionetas, qué sé yo, puede hacer muchas cosas, puede hacer un campo de aterrizaje mañana allí y lo hace la ingeniería del ejército y poner una base militar ahí, que necesita una base militar. La policía, que tampoco participa porque no recibe órdenes y decisiones, y además hay impericia y hay algo de corrupción, y finalmente las autoridades políticas que tienen que reforzarse. Pero hay algo que el Estado también debe hacer, el control del oro. O sea, en el Perú estamos en una situación donde ya el narcotráfico no es un problema de seguridad, es el oro, que no se pierde, que no desaparece, no es un polvo que se lo lleva el viento, no. Son onzas de oro que se van en lingotes al extranjero. A Bolivia. O a Bolivia y se exportan. Hay 11.000 millones de dólares de exportaciones ilegales de oro. Y el Estado no hace nada. Y el Banco Central de Reserva no compra oro. Tiene 4% de reserva de oro hace 15 años y no compra ni una onza. Cuando el oro costaba hace 15 años $1.000 la tonelada o la onza y ahora cuesta 3.500. Y con esta incertidumbre que hay en el mundo, el oro vale hoy día cada día más, sube todos los días. Y tenemos dólares que se devalúan y no tenemos oros que se revalúan. O sea, tiene que haber un estanco del oro, tiene que el Estado intervenir y el oro que no sea formal, todo el oro informal, debe ser canalizado a través del Estado. El Estado tiene que intervenir, comprarlo, decomisarlo, expropiarlo, en fin, o establecer un sistema de control estricto sobre el oro como había antes del tabaco, de la sal, hasta el estanco de la coca. Pero no hay estanco del oro. Ahora, has mencionado el narcotráfico como un problema que se asemeja, siendo ahora el tema del descontrol sobre el oro mucho mayor. Pero en el caso del oro también hay insumos, como en el caso del narcotráfico. También hay una maquinaria que no es pequeña ni es barata y que se necesita para poder hacer mucho de lo que se está haciendo como ilegal en diferentes partes del Perú, pero en Patás sobre todo. Pero uno ve ahí una gran cantidad de, digamos, equipos de última generación en la extracción también de minería, de minerales. O sea, hay todo un proceso que es difícil que no se vea. Exactamente. ¿Cómo puede ocurrir una operación que es más grande que la formal Sí. en oro, pero que pasa desapercibido, entre comillas? Corrupción. Se ve, pero no se quiere actuar. Se ve, pero no se quiere actuar. Eso es corrupción. Por eso es que hay que cambiar los sistemas. De repente, insisto, a los técnicos decía Bedoya que hay que contratarlos. Yo soy político. A mí no se me contrata, pero yo puedo contratar a un técnico. Entonces hay que armar una infraestructura para que todo el oro que no sea el formal, todo sea monopolizado por el Estado. Y el Estado o lo vende directamente o se lo entrega al Banco Central de Reserva como reservas de moneda peruana, ¿no? Reservas del Perú, las reservas del Perú. Así es. Entonces yo creo que eso hay que hacerlo, pero no se está haciendo nada, ni en el tema de la comercialización, ni en el tema de la violencia y de los sicarios que transitan por la zona. Esa zona yo la conozco, yo he viajado mucho. Es una zona que se puede controlar. Tiene pocas entradas, se puede controlar. No entiendo cómo hasta ahora no controla. Y además la policía no entra a los socavones. Parece que los socavones han estado secuestrados y no han entrado al socavón pudiendo haber entrado. O sea,
finalmente es un pueblo pequeño, no es un pueblo muy grande. La gente sabe lo que está pasando y la policía parecería que no quiere saber lo que está pasando. Ahora, no son unos cuantos socavones, son decenas o cientos de socavones. Pero hay tecnología para ubicarlos todos, para saber lo que pasa adentro. Y lo segundo es que hay unas plantas de procesamiento, ¿no? Que están en otra zona, pero que sirven para poder convertir lo que se obtiene Así es. en lingotes o en lo que fuera. O sea, esas plantas de procesamiento procesan un oro que viene de Patás. Sí. Entonces es muy sencillo controlar la comercialización de oro porque controlas a las plantas. El oro no se transforma en lingotes en Patás, sale en bruto y se transforma después. Entonces eso es lo que no se hace. Claro, ahora, hay una medida formal, ¿no? Hay una medida formal. ¿Tú creerías que algunas de las mineras formales van a esas plantas de procesamiento y compran el oro que viene de la informalidad o de la ilegalidad? ¿O eso sería pensar mal? No creo que sea pensar mal. Yo creo que esa posibilidad puede ocurrir. Puede ocurrir. Hay demasiadas plantas que procesan oro y que dicen que lo procesan el oro formal. Pero el oro no tiene una etiqueta. ¿Cuál es el formal, cuál es el informal? Pues es un insumo que traen. Así es. Y lo convierten. ¿Quién lo trae? O sea, se puede llegar a un control. Se puede llegar a un control. No se quiere llegar a un control. O sea, hay demasiado dinero. Sí, claro, es que tú dices ahora que los precios, como todos sabemos, se han multiplicado. 3.500 la onza hoy día. O sea, ¿quién no quiere una onza de oro, por Dios? ¿No? De hace poco 7 policías en el Callao han robado un lingote de oro que vale 12 millones de soles, 2,5 millones de soles. Un pequeño lingote de 5 kilos o de 4 kilos. Entonces, policías, 6 o 7. ¿Por qué no pensamos que esos 6 o 7 podrían ser mucho más arriba en Patás? Claro. Entonces, nos enfrentamos a otro problema, que quizás es el centro de todo, que es la gran cantidad de dinero que hay detrás de esta operación. O sea, la operación de minería ilegal hoy día es un gran problema que, para comenzar a entrar en materia, se comienza a extrapolar a la política peruana. O sea, hay vasos comunicantes entre estas operaciones ilegales y el Congreso de la República, o no sé si decirlo así, ministros de Estado o grupos de poder muy importantes, ¿o no? Cuando nosotros combatimos al Sendero Luminoso en el pasado, combatimos a un grupo terrorista, violentista, asesinos, etcétera, todos los defectos del mundo, que querían destruir el Estado. Ahora no hay Sendero, no hay esas bandas organizadas, armadas, delincuenciales que atentan contra la sociedad. Ahora hay bandas iguales o parecidas, pero no quieren destruir el Estado, quieren tomar el Estado. La corrupción quiere tomar el Estado y manejar el Estado para sus fines. Ese es el problema. Y eso es mucho más grave y mucho más difícil de combatir, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, se habla de una discusión, recuerdo yo a un economista importante en el Perú, que hablaba de la tapita de la botella y el contenido. Entonces decía la teoría de Hernando de Soto, que en realidad el contenido de la botella es, digamos, las reservas que hay en una concesión minera. Y la tapita es lo que significa la tierra que está en la parte superior donde están las comunidades. Entonces, si él puede destapar o mover la tapita, tiene acceso al contenido de esa botella o al completo contenido de lo que hay en esa concesión minera. Pero si la tapita no la puede destapar, no pasa nada. Entonces, hay un conflicto grande entre los dueños de las concesiones y quienes están arriba. Claro. Ya. Ahora no solamente pasa eso, sino que hay gente que dice simplemente, no estoy arriba, pero quiero el dinero que está allá abajo. Claro. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea por pelear. Entonces, ¿hay una situación de propiedad también inmerso en esto o no es así? Bueno, yo creo que hay que revisar la ley de minería de todas maneras, ¿no? Y las concesiones. No es posible que haya concesiones tan grandes, del tamaño de un país europeo, algunas de ellas, o de un país caribeño, muchas, muchas, y que están ahí estáticas sin ser tomadas en cuenta y se renuevan por una miseria. Yo empezaría a cambiar eso, ¿no? A dejar una revisión, una especie de auditoría, de ver exactamente qué usan, qué no usan,
y de cuánto tiempo lo van a tener guardado. Hay que darle plazos determinados para que ¿Eso puedan no es ir en contra del Estado de Derecho? No, no. Pero es que estas empresas han contratado con un tipo de ley y tienen algunos de ellos contratos muy grandes de inversión. Bueno, pero, ¿Cómo vas a modificarlos? bueno, pero es que la situación lo amerita, ¿no? Además, bueno, habría que revisar cada contrato, pero la ley es general, es para todos. Dale un plazo determinado. Las concesiones no pueden tener, los plazos se pueden cambiar, las concesiones no pueden tener pues, sus concesiones de 20, 30, 40 o 50 años. Tú le pones un límite y exiges además una inversión determinada. Tú no puedes tener pues guardado medio departamento o una provincia completa a esperar que tengas dinero y explotar o esperar que suba ese material en el extranjero para poder invertir. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Insisto, es un tema técnico, político, pero técnico básicamente. Y por lo tanto hay que ver la manera de cambiar la manera de concesionarlas, el costo de la concesión y el tiempo que entrega la concesión. Y los resultados que tienes que tener el que acepta una concesión, ¿no? Ahora, César Acuña... Porque además hoy día los negocios son así. Vendes una concesión y ganas una fortuna. Una concesión que te ha costado 2.000 o 3.000 o 4.000 soles o dólares, la vendes en 2, 3, 4, 5 millones de dólares. Sí. Ese es el gran negocio. Yo conozco a algunas personas que ese es su gran negocio, que piden concesiones, pagan una miseria y luego, después, con un estudio determinado, la venden en millones y millones de dólares y no han hecho nada. O sea, venden recursos del Estado, recursos naturales, a una fortuna cuando el Estado no se ha aprovechado ni ha sacado provecho de nada. ¿Tú modificarías la ley entonces de concesiones mineras? La revisaría y la modificaría. Yo creo que sí. Te van a decir antiminero. Bueno, pues, soy peruano. Y yo recuerdo la riqueza del guano. Puede pasar lo mismo con el oro. Creo que no, pero puede pasar lo mismo con el oro, porque tenemos oro desde Atahualpa hasta la fecha. O sea, parecería que tenemos mucho más oro, es cierto. Pero hay que recordar la riqueza del guano, que se entregó en concesión alegremente. Pero aún ¿No se ganó mucho dinero el Estado peruano? Ganó dinero, pero despilfarró también. Y se crearon muchos negociados alrededor que ganaron mucho dinero. Y cuando el guano se terminó, aquí acabó todo y no se aprovecha nada. Y nos quedamos quebrados. El país se quedó quebrado. Entró la guerra con Chile quebrado porque la riqueza del guano se había dilapidado. Ahora, tú eres una especie de revisionista, ¿no? Porque también te he escuchado hablar sobre la posibilidad de revisar la ley de las AFPs. También, por supuesto que sí. O sea, tú tienes ahí también un espacio de opinión que no es pequeño. Bueno, es que no entiendo cómo, y bueno, y una serie de otras leyes, ¿no? No entiendo cómo las AFP puedan seguir dando tanto dinero a costa de los peruanos y los peruanos no tenemos una buena jubilación. Nunca hemos tenido una buena jubilación. O sea, en Chile el tema de las AFP creó un problema tremendo en época de Piñera, que a mí era copartícipe de la creación de las AFPs. Casi Chile se va a la guerra civil por un tema de jubilación, que no, los jubilados no eran los que salían a las calles, eran los hijos de los jubilados, que se habían visto engañados después de 30 años que creían que iban a recibir 70-80% de su último sueldo y reciban el 20%. O sea, las cosas que están mal hechas hay que mejorarlas. No eliminarlas, pero sí mejorarlas. No, entonces regreso un momento a lo de Patás, porque César Acuña dice que él se enteró en la tarde de ayer, ¿no? Que a él le ha informado, ¿no? Y que él no sabía lo que estaba ocurriendo en la jurisdicción, porque no es suya. Él está en la libertad, no está más acá, y eso está pues en otro lado. No, pero Patás es parte de la libertad. No, claro, pero eso está pues en Trujillo, está ocupado en Trujillo, está trabajando. Pero es de la Sierra de la Libertad, que es muy importante. Es la Sierra de la Libertad. Una manera de sustraerse del problema. No, bueno, pero pasas Huamachuco, tienes que pasar Huamachuco. Ahí está. Ahí está, la de Santiago de Chuco. O sea, está más allá, pero... Y finalmente hay helicópteros, hay avionetas. O sea, esas mineras tienen avionetas. Hay pistas. Hay un helicóptero, hay una pista de aterrizaje. Hay pistas. En Patás. Así Claro, es. Así llegas en avión. que puedes llegar en avión. Y las avionetas están en el aeropuerto de Huanchaco. Sí. Es cuestión de pedirla prestada o alquilarla, Sí. y te hacen la avioneta en 20 minutos. Sí, más o 20 menos. minutos. Sí. O sea, no me digas que no sabe nada. No sabe nada. Bueno, pero hablemos de otros temas nacionales. Por lo menos de algunos que han salido ayer en los medios. Dicen que la señora Boluarte
le ha mentido al país porque sí se operó estéticamente y no solamente de forma pues saludable, como lo señaló en un principio. ¿Te parece grave esto? Sí. Bueno, ya se sabía, digamos, se sospechaba, había sospechas fundadas. Además eran visuales. Y visuales. Todo el mundo sabía, el 80-90% de los consultados sabían que era una cirugía estética, no para salvar su salud en absoluto, sino era una cirugía estética y por tanto frívola en una presidenta de la República, creyendo además ella que nadie se iba a dar cuenta. Porque no es una cirugía estética del brazo, o de la pierna o de la espalda, no, es de la cara, que es lo que uno exhibe constantemente. O sea, se veía diferente y por lo tanto la gente sospechaba. Como el Rolex que se lucía. O sea, es una señora que no tiene idea lo que está haciendo, no tiene idea de las proporciones y de su responsabilidad en el cargo y de la dignidad del cargo además. Pero el problema está en que se ha operado o el problema está en que, por ejemplo, perdóname, a ver, para operarse ella ha tenido que estar inconsciente un tiempo, que no ha sido poco según lo que cuenta el doctor, y que por otro lado cuando le han preguntado ha mentido. ¿Cuál es el problema? Porque operarse a sí mismo ya no es un problema, ¿no? Yo creo que es una sumatoria de errores, pero para mí el peor error es la mentira. Porque eso refleja una moral, ¿no? Una moral, un valor, unos valores. Yo creo que lo peor es la mentira. El resto son defectos, sí, errores, sí, pero lo más grave es haber mentido, ocultado, porque ha podido decir, sí, me operé, quería estar mejor, yo represento al pueblo peruano, yo personifico la nación y la nación tiene que estar bien puesta, vestido y cara. Así que bueno, pues si dice eso, probablemente la aplaudimos. Lo dice con franqueza, así que soy obviamente franca. Así es, eso yo creí conveniente mejorar mi aspecto. ¿Por qué? No hay nada que decir. No hay nada que decir, o sea, a nadie se puede ocultar o criticar por querer mejorar su aspecto, en absoluto. Pero lo que no puede hacer es mentir, ocultarlo, cambiar varias versiones y no decirlo en su momento. O sea, yo entiendo que no lo diga antes de, para que no haya especulación, pero al día siguiente, cuando ya se sabe... Claro, requería por el tema de haber hecho en el Guadalajara, pero es que yo sí me operé. Por un tema, aproveché el asunto, las fiestas patrias, así es. Estaba inconsciente unas cuantas horas, pero no espero no haber sido grave, en fin. Claro. Ya. Y no tenía, como dicen otros, obligación de informar al Congreso. Eso no está escrito en ninguna parte. Algunos dicen que sí, debió informar. Yo creo que no tenía obligación. Que debió hacerlo, quizás, pero no tenía ninguna obligación porque no hay nada que te diga eso en ningún artículo de la Constitución ni en las leyes de desarrollo constitucional. Ahora, pero, a ver, imaginemos que efectivamente comprobada la mentira, comprobado que estuve inconsciente, comprobado todo eso. Ya, ¿qué crees tú que va a ocurrir o qué crees tú que debería ocurrir para que... Bueno, por mentiras, o por mentiras cayó Nixon, ¿no? Sí, pero donde la mentira es un delito. Claro. En el Perú, curiosamente, tú puedes mentir lo que sea y... Sí. Puedes mentir en las firmas falsas y tú ves que los partidos siguen allí. Entonces, si a un partido que ha mentido y que ha falseado, que ha hecho un delito, que ha cometido un delito, permite que siga participando, entonces, ¿por qué la primera magistrada de la nación, la primera mandataria de la nación, que miente, vas a decirle que renuncie si a los partidos no los renuncias? Siguen allí los candidatos y todo la mentira no es un problema. Yo creo que es un problema moral. Claro, pero no es un problema legal. O sea, ¿tú consideras que tiene que ser vacada por esto? A ver, el tema es complicado. Yo creo que debería... el problema es que estamos en un proceso electoral ya desarrollado. Ya empezó el proceso electoral. Y cambiar autoridades en este momento no es lo más aconsejable, ni creo que sea lo más aceptable jurídicamente, ¿no? Pero la mentira es muy grave. Pero, en fin, no lo sé. Es algo que te tenía que analizar a ver cuáles son las consecuencias. Pero está pidiendo firmas para una vacancia presidencial por el tema de la operación. El tema no es la operación. El tema no es la operación, es la mentira. Ella ha engañado al país. La mentira por la operación. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Que vale eso? ¿Hay una causa moral
Sí. hay una Sí, bueno, un argumento, yo creo que incapacidad moral, yo creo que la vacancia debería de presentarse y discutirse. Y discutir, debatirse. debatirse. Sí. No necesariamente llegar a... Aprobarse, no lo sé. Depende del debate un poco, ¿no? A ver qué ha pasado en el debate. El debate aclara muchas cosas. El debate aclara muchas cosas. El debate nos lleva, a veces nos puede llevar a obtener la verdad, toda la verdad, ¿no? Así que yo creo que la vacancia no está mal. Del debate la vacancia no está mal. No sé si la vacancia después yo votaría por ella, no lo sé. Pero de hecho, me parece que sí hay que decirle a la señora, mandarle un mensaje, oiga, usted no puede mentir. Ni usted ni nadie que personifica a la nación pueda mentir. Y frente a eso, este Congreso no la va a acompañar más, porque el Congreso parecía que se empieza a distanciar de Nacional Boluarte, no le dejó viajar hace poco, tiene una situación, digamos, de complejidad en este momento Congreso Ejecutivo, o tú los ves amarrados o No, asados? van a seguir amarrados hasta donde pueden estar amarrados, pero yo creo que después del 28 de julio se van a desamarrar. Ah, sí. Sí, porque ellos todos necesitan ir a la reelección, están deseosos de ser reelegidos. Todos quieren ser reelegidos y todos creen que pueden ser reelegidos. Si tú no crees, No, no. ¿cuántos se reeligen? Normalmente en mejores congresos, en muchos mejores congresos, el porcentaje de reelectos no llegaba al 20%, quizás 15%. En mejor de los casos 20%, en el peor de los casos 8 o 10%. Y creo que va a pasar eso lo mismo acá, no creo que haya más del 10%. Eran de mejores congresos, ¿no es cierto? Mejores congresos y mejores 15% más o menos de sí, eran reelectos. Así es. Ya. Ahora Pero- quedan 10% hacia abajo. Yo creo que va a ser el triple. Te explico por qué. Ah, porque hay más gente. No, pero no por los números, sino porque hay más plata. Es que, perdóname, ¿cómo eran las campañas hace 30 años? Sí. Eran franciscanas. Tú te ibas con tu caja de fondo Sí. o tu polito con tu número acá. Hoy día tienes redes sociales, videos aquí, plata con Es cancha. bueno, vamos a probarlo, no lo sé. Es una ¿no? teoría interesante, muy interesante. Pero el problema es que van a haber 10.000 candidatos. Entonces vas a tener que proporcionar a 10.000 personas. ¿Cómo? Vas a tener que salir desnudo para que se fijen en ti. Sí. Si no, ¿cómo? Yo creo que va a ser difícil. Más bien las cabezas conocidas, las personas conocidas, sí van a tener posibilidades de ser reelectas, quizás. Ahora, pero no creo que el resto. Hablemos un poco de la candidatura, de la campaña presidencial, de lo que viene. Ya hemos comenzado. Estamos todavía... El proceso electoral está en marcha y los cambios de autoridades no es lo más conveniente, evidentemente, ¿no? Sí. De todas maneras, tu opinión sobre las firmas y lo ocurrido con esto que hemos descubierto o que ha descubierto la prensa, o que se ha conocido, es que se cancele la inscripción de quienes tienen firmas. Todos. Se cancele. A todos los partidos que han usado firmas falsas, a todos los candidatos, que además es la manera de hacer un saneamiento de la clase política, de la participación política, y sobre todo disminuirlo a través de ese sistema, la cantidad de partidos que hay, que sabemos ahora a través de este sistema que son partidos de etiqueta, que atrás de ellos no hay nada, no significan nada, no representan a nadie, salvo a los propios autores de la falsedad. Claro, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de algunos de sus miembros y demás, han dicho que ellos no tienen capacidad No, eso es falso. legal, no hay nada de ordenamiento. Es falso, eso es falso. No quieren meterse. Lo que ha hecho Salas Arenas es una tontería y es una irresponsabilidad. Hay un artículo en la Constitución, un artículo que dice que el jurado puede actuar a criterio de conciencia de acuerdo al derecho. O sea, es un artículo que permite una interpretación mayor, un auscultamiento, una opinión sobre temas concretos vinculados evidentemente a las elecciones. Eso no dice del Poder Judicial. O sea, la Constitución no te dice que el Poder Judicial actúa a criterio de conciencia, ni dice que el Ministerio Público actúa a criterio de conciencia, lo dice solamente del jurado. ¿Por qué? Porque en el jurado hay muchos asuntos que se presentan que no están reflejados estrictamente en las leyes. Constantemente se presentan una serie de hechos que no tienen registro en la ley, tal como se ha presentado el hecho. Por eso es que permiten la interpretación amplia con criterio de conciencia, para que de acuerdo
a los antecedentes, los más parecidos que existan, o los reglamentos o las leyes, lo más parecido que existan, apliquen ellos su criterio para poder resolver el tema y no detenerse y seguir adelante con el proceso y llegar al final. Así que el jurado puede hacerlo. El jurado puede, con ese criterio de conciencia, eliminar a todos los partidos políticos falsos, truchos. Pensemos al revés, pensemos que el jurado decide no hacer nada. No estamos entonces frente a un hecho en extremo grave en el sentido de que si este jurado, con firmas falsas demostradas en varios miles o decenas de miles o cientos de miles, como creo que son, dice que en fin, queda como está, vámonos para adelante, ¿no estamos empezando bastante mal ya un proceso electoral? Sí, con dudas y con falsa confianza. Hacia un jurado que si no puede resolver eso que es tan sencillo, antes de las elecciones, después de las elecciones, ¿qué va a resolver cuando haya problemas en cada mesa? Dificultades en cada mesa. ¿Cómo va a resolver? No. Yo creo que sería un mal auspicio, ¿no? De un jurado que es nuevo y que está empezando y que empezaba con mejor pie que el anterior, ¿no? En Acción Popular no ha existido ningún problema porque ustedes no se han inscrito recién. No, en Acción Popular no. Además, ¿cuál es la idea de los partidos para que se inscriban? Antes eran 750.000 firmas, muchas firmas, porque todos los partidos salían a las calles a buscar adherentes. Bueno, era mucha firma. Y los chiquitos, los vizcarristas, los que estaban con Vizcarra y los que propusieron una serie de reformas, lograron bajar la valla de 750.000 a 25.000, con el ánimo de que por 25.000 tú sales a la calle, te vas al estadio, te vas a un circo, te vas a una kermés, te vas a un gran festival, a una kermés y puedes recolectar firmas. Claro. Bueno, pero ni siquiera eso han hecho. Han hecho fábricas de firmas. Han hecho fábricas de firmas, han falsificado todo. Hay que tener en cuenta que lo que ha salido hasta el día son 320.000 firmas falsificadas, más que la población de todo Tumbes, más que la población de todo Moquegua y de todo Tacna. Eso no se puede aceptar. ¿Y tú crees que esas firmas falsas metidas en un proceso electoral pueden hacer cualquier cosa, sabiendo que la última elección Keiko Fujimori planteó por 40.000? Claro, yo no creo que sea tan fácil un fraude con tantos votos, pero lo que sí puede pasar, lo que ya pasó, es decir, que tú anulas 200 mesas y puedes ganar. Anulas 100 mesas y puedes ganar. No vas a anular las 88.000 mesas que hay dentro del periodo, eso es imposible, o cambiarlas todas. Pero sí puedes lograr que anulando determinadas mesas en algunos colegios, como ha pasado con Castillo, que tenía él de las 200 votos, 190 y cero Keiko, bueno, ahí sí, ese tipo de fraudes o irregularidades, digamos, que se puedan cometer si las puedes anular y las puedes vigilar mejor, mucho mejor. Sí. Ahora, ¿tú vas a la candidatura presidencial? Eso depende de mi partido. Yo estoy dispuesto a ir. Si mi partido quiere, yo soy un soldado del partido y acepto lo que el partido me pida. Lo he hecho antes y lo haría con mucho gusto. Sería para mí un honor, pero el honor no se autoelige, no se autodesigna, ¿no? El honor te lo entregan otras personas, ¿no? Claro, pero esa frase tuya dicha parece ser una frase que uno podría escuchar de cualquier otro, que diga más o menos lo mismo. Pero aquí lo que se necesitaría en todo caso es saber si tú estás dispuesto a luchar, a pelear por tu candidatura hasta el final. Yo estoy dispuesto si tengo el respaldo de mis bases, sí, pero no una lucha individual en absoluto. Tiene que ser una lucha colectiva en todo caso, ¿no? Porque tú has estado en los últimos procesos presente. Siempre. Y has colaborado en la campaña de Alfredo Barnechea. Claro, el año 16 y el año 21 también, aunque el año 21 se retiró rápidamente. Y en el 16... Toda la campaña hasta el final. Yo fui su soporte y lo llevé a todas partes, a lugares donde inclusive él no había estado antes, ¿no? Y ahí había poca gente que lo conocía. Así que yo hice una gran campaña con él y creo que fue una campaña provechosa, ¿no? Para todos. Y por eso en esta oportunidad el público pregunta si tú estarías dispuesto a declinar tu candidatura por Alfredo Barnechea. No se ha conversado de eso. Más bien me gustaría competir con él. Dice mi amigo, yo lo aprecio mucho y me encantaría competir con él. Y que el partido elija al mejor. Yo creo que lo importante acá no es él ni soy yo.
Lo importante es lo que quiera el partido y lo que sea mejor para el partido. Claro, pero bueno, como eres amigo de él, alguien podría pensar que no vas a competir con tu amigo, vas a quedarte, Bueno, pero puede ser también al revés. que él no quiera competir contigo. No que él quiera apoyarme a mí, puede ser. Él me puede apoyar a mí y yo lo puedo apoyar a él. Bueno, pero en todo caso, competir no es malo. Inclusive entre amigos, no es malo. Es bueno. Fortalece al partido, tonifica al partido, oxigena al partido. ¿Y qué cosa crees que tienes tú, digamos, de ventaja sobre Alfredo Barnechea? No, bueno, es difícil saberlo. Yo no soy quien para decirlo, ¿no? Que lo digan otros, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí le puedo decir es que yo estoy en el partido hace 50 o 60 años, ¿no? ¿Ya, Alfredo? No, Alfredo llegó mucho tiempo después, mucho tiempo después. O sea, ¿tú crees que hay un tiempo, o mejor Hay dicho, la diferencia son... una característica de, digamos, No, experiencia partidaria? yo tengo muchos más años en el partido y tengo muchos más años en la política y sobre todo en el cargo público, ¿no? Yo he sido 5 años secretario del Consejo de Ministros con el presidente Belaunde, he trabajado con él directamente en Palacio de Gobierno y he sido 5 veces parlamentario. O sea, tengo una experiencia política y de actividad política y de cargos políticos mucho mayores que muchos en mi partido, ¿no? Y por lo tanto, Alfredo en realidad es una carta todavía no descubierta. ¿Podrías pensar en eso? Porque Bueno, públicamente él no ha sido una autoridad. claro, él ha sido diputado conmigo. Él fue diputado conmigo el año 85, sí. Sí. Esa es su única experiencia que yo conozco, que yo recuerdo, ¿no? Pero también es una persona muy formada y tiene grandes ideas, así que no sería tampoco un mal candidato. Sí. No sé, me pregunto si estás dispuesto a llevar a cabo una campaña presidencial para ser presidente del Perú, habida cuenta que todos están detenidos, presos o muertos, o en Bueno, camino a estar detenidos. exactamente, podría ser deprimente, ¿no? Sí, podría ser O deprimente. sea, ¿a dónde vas? Porque tienes una vida que yo percibo Sí. con cierta calma, hoy día con prudencia y tranquilidad. Has hecho política, has dicho ahora, toda tu vida, desde muy joven, con Fernando Belaúnde Terry. Tú has estado en Palacio de Gobierno ayudando al Y presidente me de la pentó a República. Velasco el 68 y acabé detenido y preso. Has estado preso encima. Bueno, es una gran experiencia. Como Dentro de la diríamos, dictadura militar. estupendo, porque Sí. eso Sí. te ha formado y ha permitido que la gente Claro. reconozca tu valía. Y entonces, a estas alturas, alguien diría, oye, Vitocho, ¿tú qué haces? Exactamente. Yo lo haría solamente si el partido quiere que yo lo sea. Yo estoy dispuesto siempre a trabajar por el partido y por el Perú y seguir sirviendo a mi país como lo he hecho siempre. Pero claro, tiene que ser esa participación con el respaldo de mi partido, porque si no hay respaldo, no hay designación, no hay designación, no voy a entrar ahí pues para no tener el respaldo de ellos en absoluto, ¿no? Claro, ahora, tú Ellos tienen que calificar las necesidades del partido y si yo encajo en esas necesidades, yo sería el primero en servirle a mi partido, ¿no? Y al país, a través del partido, el país. El partido es un reflejo de lo que pasa en el país y es un instrumento para llegar al poder y poder servir a los peruanos. ahora, en edades tú y Alfredo están cerca más o menos, Coetáneos. pero se te ve joven. ¿Cómo te sientes tú de salud? Muy bien, Como cohete, muy bien. como para recorrer el Perú varias veces. Claro que sí. ¿Y gobernar 5 años? Sí, bueno, eso Obviamente, si Eso es no- capaces y después... no, eso no es un contrato fijo, ¿no? Pero en principio, ¿Por qué? no, porque nadie tiene asegurado poder gobernar 5 años bien, ¿no? Puede pasar muchas cosas en el camino, ¿no? Pero en principio yo he estado 5 años en Palacio de Gobierno con el presidente Belaúnde cercano, y entonces conozco las vicisitudes que se pasan en el gobierno, los problemas que se generan todos los días y la tranquilidad para resolverlos. Es muy importante, ¿no? La tranquilidad y la experiencia para saber resolverlos. Sí. Y por otro lado, pregunto, tú llegas digamos, a esta etapa en tu vida, a tu posibilidad de ser candidato presidencial, digamos, económicamente con una vida ya realizada. Sí. O sea, tú no estás viendo, a veces te sale No un tengo negocio. no tengo necesidades
económicas por suerte, ¿no? Y tampoco estás pensando que la campaña te va a hacer rico. Al contrario, lo más probable es que me empobrezca, ¿no? Porque las campañas de estos 40 y tantos, para muchos de ellos, o para algunos de ellos, no estoy seguro, pero uno podría pensar que son básicamente un medio de enriquecerse. Los dueños de los partidos, las listas parlamentarias, se le cobra a cada candidato. O sea, es un negocio, son 40 y tantos negocios. Lamentablemente, ¿Es así? en eso estamos entrando. Yo creo que en eso estamos entrando. No es acción popular. No es el caso nuestro, por suerte, pero sí, yo veo que hay un interés en participar, sí o sí, de muchas personas que no tienen ni idea a dónde se meten, pero lo que están buscando es prebendas, boato, granjerías y negocios, ¿no? Y quizás influenciados o influidos por ciertos sectores de la sociedad que quieren tener representantes suyos en el Congreso, ¿no? Para luego sacar leyes a favor de ellos. Eso sí, parecería que está sucediendo en los últimos procesos electorales, ¿no? ¿Grupo de poder? Sí, claro. Y peor que grupo de poder, carteles, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la minería ilegal. La minería ilegal es una cosa clarísima. Hay algunos que defienden la minería ilegal, ¿no? En el Parlamento, con la excusa de que es artesanal. Pero hay carteles en todas partes. O sea, me refiero a carteles en el sector de educación, salud. Sí. Bueno, yo financiero, yo lo que debía aprobar el Congreso, que nunca lo quería hacer, es que todas las personas que tengan una determinada actividad antes de llegar al Congreso no integren comisiones que vayan a legislar sobre esas actividades. Pero alguien dice lo contrario, dicen no, justamente lo importante es que sí conozcan esa actividad, porque van a poder legislar mejor, ¿o no? No, la pueden conocer, pero el tema es que tienen intereses ya prefijados. O sea, si yo tengo una universidad, no puedo ser parte No debería ser. de la Comisión de Educación. No bueno, de la comisión sí, pero no deberías presentar ningún proyecto de ley ni Sobre educación, porque te va a afectar a ti de todas maneras, o a favor o en contra. Pero eso ya no existe. Ahora Bueno, eso lamentablemente está siendo muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, hace poco se aprobó un proyecto de ley para beneficiar a 5 congresistas que son exmilitares. Entonces, yo no dudo que tengan el derecho a que siga ganando 2 veces. Pero no eran los militares, eran todos los que estaban en esa condición de trabajar para otra institución. Para el Congreso, pero ellos... Pero era para la parte pública, siendo personas que ya tienen una... Eso era para beneficiar a 5 congresistas militares. Así, y lo presentaron y lo apoyaron en ese sentido. Sí. Y con sus votos además. Bueno, yo no entro al detalle de que si era... es que pensión es igual que remuneración. Bueno, esa es distinción gramatical, ¿no? Pero la plata es del Estado finalmente, ¿no? El tema es del Estado. Si es a una AFP es diferente. Pero la plata es del Estado. La plata es del Estado. O pensión o remuneración, la plata es del Estado. Pero esa distinción se ha hecho al final, últimamente. Claro, pero la pensión no es de ellos, que corresponde por 6 años de servicio. Es un fondo solidario. La pensión de militar es un fondo solidario. Claro, no es una AFP. Si fuese AFP sería diferente. Pero les pertenece, ¿no? No. Por derecho. Pues. No, es un aporte solidario que uno hace desde muy jóvenes para poder... Pero era su dinero. Pero es que no siempre... Pero hay un financiamiento del Estado detrás. No logras tú acumular todo lo que te van a dar después. De acuerdo, pero no es igual... Porque no es una cuenta, es una pensión. Pero no es igual que una remuneración. Pero es un dinero del Estado. O sea, esa distinción de remuneración y pensión es una distinción de hace 10 o 20 años. Eso no existía antes. Cuando se crean las leyes, desde Castilla viene esto, hace 150 años. Ajá. Y Velasco no cobraba como presidente y como general. Morales Bermúdez tampoco. Y los ministros de guerra hasta hace poco, de las 3 Fuerzas Armadas tampoco. Y inclusive los congresistas hasta hace poco tampoco. Entonces, ¿por qué cambiarlo ahora? ¿Por qué cambiarlo ahora? O sea, si siempre se respetó eso, ¿por qué cambiarlo ahora? Entonces yo entiendo que pueden tener una lógica. Lo que no entiendo es que se participen ellos en estas leyes que a ellos los favorece directamente. Eso está mal. Yeah. Ahora, no significa que debas acusarlos a ellos. No, porque como tienen inmunidad para voto y pensamiento, me parece absurdo la denuncia de la fiscal. Pero es un tema, a mi modo de ver, de la Comisión de Ética, no de la Fiscalía de Denuncia. Ya. Esos son temas que tú estarías seguramente interesado en poder promover desde
la presidencia de la República si estuvieras y si te elige el pueblo peruano. Sí, sí, bueno, ese es una, Son detalles. es una cosa pequeña y Sí. yo no me metería en revisar lo que se ha hecho antes. Ya. Lo que yo quiero trabajar es para el futuro. Ya, las tres cosas importantes que Vitocho haría como presidente. O sea, ¿por qué yo en el 36 diría no hubo un gobierno como el de Víctor Hernández Anciabelón? Porque eso fue lo máximo realmente. Y llegó este hombre después de una vida de político, logró ganar a Alfredo Barnechea en las internas, compitió con Carlos Aldras, le ganó a Philip Butters, le ganó a Keiko Fujimori, llegó a la segunda vuelta y ganó presidente de la República. Era fantástico. Llegó con mayoría parlamentaria e hizo algo importante. En el 36, sentado contigo acá en Canal B, preguntándote, presidente Vitocho, ¿cómo logró hacer estas tres cosas tan importantes? ¿Cuáles serían esas tres cosas esenciales? Hay que fundar la República nuevamente, ¿no? Hay que revisar todo, ¿no? Eso parece un poco etéreo, ¿no? Bueno, hay que, primero, una reforma total de las fuerzas del orden, de la policía, básicamente, ¿no? En segundo, crear dentro de la policía, crear un cuerpo de investigación que no existe, independiente a la policía. Lo que era la PIP antes. Una cosa parecía que se creó en época Bustamante, pero después se distorsionó. Luego, el tema de seguridad es importantísimo. O sea, eso sería un el tema. de seguridad Sería un asunto que tú rediseñarías por Y completo. en segundo, el tema de... ¿Al estilo Bukele? No, Bukele, Salvador es del tamaño de Ica. Exactamente el tamaño de Ica. Tiene 21.000 kilómetros cuadrados, igual que Ica. Pequeño. Entonces, bueno, pues que busque un Bukele para Ica, pero no para el Perú. No, pero extrapolas, pues, la solución. No, es que no creo que la solución sea esa. No creo que la solución sea esa. Pero Lo eso que es sí es- por cárceles, no tenemos cárceles. Bueno, pero ¿No harías cárceles? Bueno, pero por supuesto que sí, y te puedo decir un dato. Acción Popular construyó cárceles. Las cárceles que hoy existen las construyó casi todas Acción Popular. ¿Lurigancho? Lurigancho, no. Y te voy a decir, ¿y Lurigancho por qué? Te voy a contar una anécdota. Cuando Belaúnde llega al poder en el año 63, no había cárcel central. La cárcel de Lima, la más grande del Perú, el llamado el Panóptico, El de Sheraton. donde está el Hotel Sheraton hoy día, toda esa manzana era la gran cárcel de Lima, Sí. que el gobierno anterior, el de Manuel Prado Garteche, lo tiró abajo. Su ministro de Justicia ¿Por qué? se apellidaba, Amador, hay una calle en San Isidro con su nombre, ¿no? Bueno, ese lo tiró abajo, ¿por qué? ¿Y la justicia de quién era? De Manuel Prado Garteche. Ya. Amador, hay una calle en San Isidro que lleva su nombre. Bueno, entonces este señor tiró abajo el panóptico y no hizo nada. Porque claro, una cárcel no podía estar en el centro de la ciudad, lo tiró abajo, pero no hizo nada. Una cárcel idéntica ahí en Bogotá, hoy día es el Museo de Historia de Bogotá. Y abrieron la carceleta para meter en la carceleta a todos los presos. Cuando llegó Belaúnde había carceleta. Belaúnde hizo Lurigancho para repasar al panóptico y cerrar la carceleta. Hizo Castro en el segundo Y gobierno. después en el segundo gobierno Castro. Entonces, Belaúnde, de hecho, las grandes... Hizo la otra que estaba en el... San Jorge, San Jorge también lo hizo. que lo han cerrado. Lo han cerrado. Lo cerró Humala. ¿Para qué no Para vendérselo al mercado chino, para hacer ahí el barrio chino 2, barrio chino 2. Pero sigue cerrado. Sigue cerrado. ¿Por qué? No lo sé, nadie lo abre. Ahí pueden entrar 1.000 presos. O sea, que tú harías una reforma de todo este sistema, pero también de justicia. O sea, todo el sistema. El sistema de justicia hay que mejorarlo y cambiarlo. O sea, hablas de poder judicial, Poder judicial, Fiscalía. y las cárceles. la justicia y cárceles, la Administración de Justicia y Cárceles. Así es. Y eso es fundamental. Luego tienes el problema. Y ahí está la policía también metida. Entonces Claro, se arma. claro. O sea, todo eso es como un paquete. O sea, tú has eliminado a la Guardia Republicana y has creado el INPE, que no sirve para mucho. Todos los días se escapan presos, el INPE. Sí. Antes era la Guardia Republicana, Sí. ahí no se escapaban. Bueno, pues algo está pasando. Sí. O sea, las reformas que se han hecho en el pasado no están funcionando. Finalmente tú tienes que tener el tema de salud y el tema de educación. Tú tienes que mejorar el tema de salud, el tema de educación y el tema de vivienda, de infraestructura es fundamental. En este país, desde que el Estado no hace infraestructura, la hacen los privados de acuerdo a sus intereses. Y los privados vemos que
no se ha hecho, desde que se fue Belaúnde, no se ha hecho casi ninguna infraestructura. No, pero y estamos ¿cómo? colapsados, Se ha hecho un aeropuerto. que todavía no funciona. Sí, pues, después de 25 años, 26 años de concesión, 26 años. ¿Para qué? Para renovarlo un poco más. Y se ha hecho algo peor. Se ha puesto un impuesto a los provincianos. Y eso los provincianos aún no lo saben, lo van a saber pronto. ¿Cómo es eso? Porque tú pasas, y aparte de la tasa aeroportuaria, los provincianos, Si Tupa. que vas a pasar de Tacna, que vienes a Lima para irte a Trujillo, pisada de Jorge Chávez, $8. Una tasa que acaban de crear para favorecer al LAP, para que el LAP pueda cobrarse antes lo que ha invertido. Eso es inaceptable. Y lo ha hecho el gobierno anterior, el de Vizcarra. Entonces, por Dios, o sea, es decir, las adendas deben seguir la misma suerte de los contratos. Ahora yo presenté un proyecto de ley y AFIN se opuso. AFIN se pone a todo, por supuesto. ¿A fin qué es? Bueno, La Asociación de Infraestructura, ¿no? los concesionarios, Así ¿no? es. Los concesionarios de la infraestructura, Ya. que son abogados de ellos mismos, ¿no? Se opusieron, ¿por qué? Porque dice que iba a quitar inversiones. No. Tú no puedes firmar una adenda cambiando las condiciones de un contrato si no sigues las mismas reglas, que son, bueno, los requisitos que se deben hacerse para modificar un contrato, que es, bueno, pues con las mismas reglas, los mismos requisitos, y no un funcionario de tercera categoría de un ministerio firma una adenda y cambia las condiciones o las mejora las condiciones para el concesionario en perjuicio del Estado. Eso no se puede aceptar. ¿Cuál se está haciendo? ¿Cuál es el caso? Esta adenda. Al aeropuerto. Por ejemplo, entre otras cosas más, esta adenda. La adenda que quieren hacer para que se renueve la concesión de la autopista a Barranca. Ancón, ¿te refieres? No, pero de Ancón a Pativilca. Pativilca. Bueno, todo ese tipo de cosas. Ya. Eso no se puede ni aceptar. Claro, pero Adenda para prolongar, para no hacer puentes, para prolongar las concesiones, para bajar inversiones. Ese tipo de adendas no se pueden aceptar. Y se hace en el Perú todos los días. bueno, o sea que tú revisarías todo el concepto de concesiones. Luego, O sea, yo haría las APPs, las obras por impuestos, los activos por inversión, todo eso. todo eso hay que revisarlo minuciosamente, no con ánimo de perjudicar a los que se han adjudicado las concesiones, sino simplemente que cumplan con las normas y con las reglas originales. Y Cuando tú haces no va a generar inestabilidad política. cuando terminan las concesiones, se licitan. Una ley que te permita o te obligue a licitar la renovación de la concesión, donde pueden participar evidentemente los que están allí, pero no a dedo renovar la concesión. Eso de alguna manera. Y eso es lo que se quiere hacer en el Perú ahora. Bueno, entonces lo que veo es que pero ¿cómo vas a conseguir un shock de inversiones? ¿O no piensas hacerlo? Bueno, si eliminamos la corrupción, bajamos los gastos excesivos, el presupuesto del Perú, mejoramos la burocracia, bajamos la tramitología, que tanto daño hace a las inversiones. La tramitología hace daño a las inversiones. Así es. Bueno, entonces con todo eso es más factible lograr atraer las inversiones, ¿no? Que sea un país estable, pero claro, la estabilidad económica es importante, pero la seguridad es más importante inclusive. O sea, nadie va a venir a un país donde hay corrupción y donde no hay seguridad ciudadana, Garantías mínimas para poder vivir. orden interno. No existe. No existe. Ya. Entonces tú hablas, el orden interno y la justicia, ¿no? Sería un gran globo de tu trabajo, de tu esfuerzo. Pero, Lo otro sería, dices tú, en el tema de inversiones, un poco corregir aquello que tú consideras que no está bien en el tema de las concesiones en general. claro. O por ejemplo, hace poco he estado yo en el aeropuerto del Tacna. Han bajado, fíjense lo que se le permite al concesionario, han bajado el parqueo sin pagar, entrar y dejar pasajeros, de 15 minutos a 3 minutos. A 3 minutos. A 3 minutos. Pucha, en Tacna. pero ¿cómo puedes...? Entonces vas a estar corriendo con tu maleta. Lo avientas. Así es. Al pasajero y sales... O sea, ¿y dónde está la autoridad? O sea, el abuso no se puede, la codicia salvaje Sí. no se puede permitir.
Pero estas codicias que tú dices que la gente las percibe y que le indignan O muchísimo. sea, hay que ofender al ciudadano, hay que ofender al ¿Dónde ciudadano. más lo sientes? ¿En las farmacias? En la farmacia. Bueno, ya salió una ley que yo tanto he promocionado, que la han sacado el congresista Bustamante, tengo entendido, con algo más, Ah, que me parece muy bien, que es lo que nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo y que no podíamos. Es decir, que los medicamentos que son ratificados o verificados o certificados por la FDA en Estados Unidos o por Europa, pueden entrar al Perú libremente. ¿Por qué tienen que acá volverlos a verificar si ya están ya certificados? ¿Para qué? o sea, Digemit era una autoridad que estaba sobre Era las un norteamericanas. cartel. Era un cartel. Un ¿Así? cartel de las farmacéuticas. Un cartel. Eso es un cartel. Pero eso no es tan grave lo que dices. Bueno, pero tan así que el ministro ha salido que van a eliminar Digemín, ojalá. ¿Por qué lo van a eliminar? No sabía. O había algo raro ahí. Ahora, ha dicho que lo van a eliminar. Sí. En buena hora. Entonces, y el tema del oxígeno, el tema del suero. Ha subido un montón el suero. Bueno, lógico, cierras tú al único productor del 80%, tenía que subir. ¿Por qué no permites que importen sueros? Claro, yo sé que es un líquido que cuesta mucho importarlo, pero estoy seguro que va a costar menos que los 500% que acabe de subir. La historia que tú cuentas de esa medicina que tú tomabas o tomas y que Claro. fuiste a España, Claro. pues te olvidaste Claro. y fuiste a comprarla. Y el Costaba precio, acá 180 soles, en España 10. la misma. La O misma, parecida. la idéntica. AstraZeneca, Betoquén o Betoquén o Betolac. En fin, Ya. el nombre era casi igual, pero todo el esto era idéntico. Betaloc y Betoquén. Eso, Betaloc y Betoquén. Allá 10 soles, acá 180. Bueno, eso es inaceptable. ¿Y por qué cuesta así acá? Porque acá no hay competencia. Esa es la única pastilla autorizada para que entre y se venda en el Perú o se produzca en el Perú. Es la única. Las otras parecidas o competencias no entran. Entonces Digemit protege estos negocios. Oligopolio, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, alguien debe estar millonario en Digemit. Ah, por supuesto que sí. Que empiece a hacer una auditoría forense. A ver lo que sale. Con todos esos empleados que hay ahí. Bueno, entonces tú estarías dispuesto también a ir sobre la parte de las medicinas. Lo que se trata es defender al ciudadano, al peruano, que el Perú recupere la confianza en sus autoridades, que no pierda la confianza en sus autoridades. Cosa que no tenemos hoy día. No, la gente duda de todo el mundo. Bueno, a ver, se cayó el puente en Chancay, no hay responsables. Se cayó el techo en un centro comercial, todavía no ha pasado nada. Y así sigue ocurriendo en diferentes lugares y cosas que se caen, se malogran. Pero Nadie te da razón. Claro, en lo de Chancay había una norma que dice que el certificado de defensa civil tiene que durar 2 años. O sea, cada 2 años los formales peruanos tienen que recurrir al municipio para que renueven esa fórmula. Entonces ahí viene, oiga, no se preocupe, yo le recomiendo a este ingeniero que le pueda hacer su estudio para renovar el certificado. Basta. O sea, lamentablemente casi todas las normas, muchas de las normas del Perú están hechas para fomentar la corrupción y eso hay que cambiarlo de raíz. ¿Cómo es posible que en el Perú hayan multas de 5.000 soles? Acaba de pasar viniendo acá. No toque claxon. Silencio. Municipalidad de San Borja. Multa, 5.100 soles. 5.100 soles, el 5 veces un sueldo mínimo por tocar el claxon. Entonces, de ahí viene, oiga, ¿cómo es? Oiga, ¿cómo es? Ahí viene el cómo es. O sea, viene la corrupción. O sea, esas normas fomentan la corrupción. Y como no hay fuerza de transición en el Perú, ¿a quién reclamas? Claro, hay una burocratización, una tramitología que el ministro Salar de aquí sentado, ministro de Economía, ha comentado y ha dicho que eso es parte de un paquete de decisiones que están tomando ellos para evitar que ocurra esto. Y eso lo toma el Ejecutivo sin necesidad del Congreso. Lo pueden hacer mañana. Así es. Así es. O sea, lo que se trata es de hacer un estado árbitro. No queremos un estado espectador, hablando de fútbol, un estado árbitro. No queremos un estado que juegue, que sea el jugador, no. Queremos un estado árbitro y no un estado como el actual, que es un estado espectador, que aplaude quien gana al otro. Pero, por ejemplo, tú harías una promoción de la bata blanca, por ejemplo. O sea, tenemos 2 hospitales que vía APP se están operando perfectamente con 99% de satisfacción. El privado ha recibido el contrato con el Estado y está a cargo de ese, digamos, servicio
público de salud y todo camina muy bien, se van a ofrecer así decenas de hospitales para que sean manejados por los privados con servicios de primera. ¿Cómo verías tú eso? Me parece muy bien, pero lo que yo pediría a salud es que me diga cuánto le vale una cama, cuánto vale un enfermo de salud, cuál es el costo. Y para 60.000 millones de soles de presupuestos y ingresos que tiene, Sí. ¿cuántas camas hospitalarias hay? Sí. O sea, que compare con el resto Sí, de América Latina. Pero el costo de salud de la cama es una teoría, porque tú haces salud y no te atienden, y Pues, te claro, esperan 6 meses, claro. y de medicinas que no tienen en la farmacia, tienes que ir a El salud, comprarla. el salud no tiene que cambiar su directorio. El salud no puede tener un presidente de directorio nombrado por el gobierno, porque el gobierno finalmente se impone. Ahora, ¿el salud no es de los privados? Exactamente. ¿Y qué hace el gobierno ahí? Bueno, eso es lo que entiendo. ¿Tú Porque cambiarías eso? el salud debe ser manejado por los que aportan de salud, Los privados, pues. los privados. Yo creo que aportamos el 80% de salud. Así es, así es. Además, el gobierno no ha pagado nada. Así es. Está endeudado en todo. No ha cumplido con sus cuotas. Te voy a contar una anécdota. Eso A es ver. una cosa vieja, además, para terminar, te voy a contar una anécdota. ¿Cuál es la cosa bien? El tema este de la deuda del estado de salud es una cosa vieja. A ver. Cuando llega Belaúnde al poder y se ve que el panóptico no existe, que es un terreno, donde hoy día está el Sheraton, y hace el Urigancho, se encontró que ese terreno era del Estado, porque era la cárcel. Y entonces el Estado le debía a De Salud un montón de dinero. Le entregó el terreno de Salud en pago de las deudas. Por eso es que el centro comercial es del Salud, es de Salud. ¿Quién? ¿El centro comercial, centro cívico? El centro cívico, ¿De salud? sí, Hoy día. hoy, salvo el Sheraton. El Sheraton, se dividió el Sheraton, se sacó un pedazo de la torta del Sheraton para hacer el Hotel Sheraton, que costó $9 millones, que Velasco lo hizo llave en mano para pagar la expropiación de la ITT, que había sido propietaria de la empresa peruana de teléfonos. O sea, aparte de eso, el resto lo construyó el Estado para el salud y lo pagó. La deuda que tenía lo pagó con ese terreno y esos locales. Ahí estaba de salud en algún momento. No sé si estaba ahí, pero Sí, esa torre el IPS, estaba ahí. así es. En algún momento yo recuerdo que estaba ahí. Ese es el pago que se hizo. Porque, o sea, la deuda del Estado es muy antigua, no es de ahora. Bueno, ya, pero en todo caso, regresamos al tema. Entonces, ¿tú estarías dispuesto a que la empresa privada pudiera tomar hospitales y pudiera... Si lo hace bien en buena hora. Claro, Cualquier claro. cosa que se haga bien debe ser aplaudida. Sí. Y si lo hace la empresa privada en buena hora. Ya, ahora, me has hablado de todo el tema de justicia, con seguridad, me has hablado un poco de salud y todo lo que falta Infraestructura. ahí, y de infraestructura. Claro, ¿no? es fundamental. Pero, por ejemplo, tú eres un hombre que pensaría más en trenes o en carreteras, en autopistas. Yo pensaría más en trenes. En trenes. Bueno, primero el tren de Lima es fundamental porque Lima es un ¿Cuál es caos. el tren de Lima? El metro. Ah, bueno. Ese es un fundamental. Es- Eso hay que continuarlo de todas maneras. Yo creo que en trenes, hay que recordar que el Perú tenía, hasta los años 40, hasta los años 60, 60 tenía 7.500 kilómetros de líneas férreas. Hoy día no llega ni a 2.000, ¿Por qué? porque se han abandonado muchas. Pero si en el mundo hay más trenes. Bueno, en el Pero Perú, realmente, ¿por qué? la carretera nos mareó. Bueno, nos mareó. Disculpa, ¿de qué carretera? Porque la Panamericana está igualita hace medio siglo. Sí, es igualita. Pero nos mareó. O sea, la carretera nos mareó y hizo que los gobiernos... Además, el problema en el Perú es que los trenes que había no estaban interconectados entre ellos. Ah. Por ejemplo... Hay uno en Barranca, me acuerdo. Perdón, he visto unos rieles en Chancay. Así, había un tren que pasaba por Ango y iba a Chancay, ¿ya? Pero no llegaba a Huacho. Entonces, había un tren en algunos valles. El valle de Lambayeque había trenes, había en el valle de Trujillo, había trenes, el valle de Cañete. Entonces, no estaban interconectados. Y el propio tren de la sierra tampoco está conectado. Llega a Huancavelica, debió llegar a Ayacucho, debió llegar a Apurímac y debió empalmar con Cusco para llegar a Tumbes. Eso, para llegar a Puno, eso no se hizo, lamentablemente. Pero ¿por qué si tuvo dos gobiernos de la UNE no pudo trabajar más en ese tema? Bueno, Belaúnde amplió la línea férrea y la mejoró en Lima-Huancayo. Estaba destruida. Ese es uno. Estaba destruida. Ha faltado una visión ferroviaria, ¿no? De verdad. Y después puso operativo los buques fluviales y el tren de Cusco-Puno y que te
te embarcas a Loyanta, que era un barco, y puso la línea fluvial para llegar hasta Bolivia, ¿no? A Copacabana. Y mejoró el tren de Arequipa a Cusco, Arequipa a Puno, ¿no? O sea, se mejoró lo que había. Y en Afer funcionaba relativamente bien en su momento. O sea, tú harías trenes. Trenes. Por ejemplo. Además, en la costa es más fácil hacer un tren que en la selva. Tierno está por eso. A ver, ¿por qué no hacer el tren Grau? Pero que es Tumbes Tacna. ¿Por qué hacer el tren chiquito? No, Barranca, Lima, Tica, Lima. Pero yo obligaría a las mineras a hacer trenes. A las mineras. Por ejemplo, las Bambas. Sí. Las Bambas. Para transportar las Bambas de un ramal hacia Cusco o hacia Matarani, a un ramal para llevar todo el mineral, no en camión, sino en tren. Sacaron eso del proyecto. Eso lo sacaron del proyecto. ¿Por qué? Bueno, por interés, porque nuestros funcionarios públicos pues son muy debiluchos, son muy contemplativos, o son muy corruptos o muy ignorantes. Es decir, las Bambas, con la inversión que ha hecho y con la plata que se ha robado al comprarle a los suizos a través de Suiza y no Perú, ahorrándose plata en los impuestos que debieron pagar, se le ha ido a obligar a la empresa china que compró que haga el ferrocarril para que saque sus materiales a través de Matarani con un ramal que le faltaba. Y ese ramal queda a favor de la población después. Y acá hemos hecho eso. O las mamás se quejan, ¿no? De que no logra, pues, sino en 360 días, creo que la mitad se para paralizado porque le cierran las vías. Pero es que ese es el problema que tienen ellos. Porque tú no... ¿Qué hombre de campo que vive... va a aceptar que pasen 200 camiones diarios? Que vive tranquilamente en su predio, con su vaquita, con su burro, con sus elementos agrícolas elementales y que vive en una paz casi celestial, ¿qué puede permitir que pasen por su puerta de su casa 100 camiones todos los días? Nadie lo permitiría. Ni arriba ni acá. Sí. Si pero es el costo del desarrollo, dicen. Bueno, no, pero es que no puede ser el costo del desarrollo a costa de los campesinos del Perú. No, eso pero han recibido, hay uno que se ha quedado con la plata, mal. Bueno, pues es que la ignorancia de la empresa de darle plata a una sola persona, ha ido a hacer cola y repartirlo. Yo estuve hace poco en Buenos Aires y vi, saliendo de un partido de fútbol muy importante, del River Boca, vi que todos los policías que habían ido al estadio, al final del partido, hacían cola como si quisieran entrar en una ventanilla. Y dije, ¿pero qué van a poder entrar? Están como policías. ¿Policías? No, es que los clubes le pagan a los policías que van a cuidar. Hay un... Y le hagan a cada uno, no le hagan a la comisaría, no. Le hagan a cada uno. Un incentivo. Un incentivo a cada uno. O sea, ese tipo de plata se queda a cada uno. No se le puede dar a... Bueno, pues entonces este habla del tren Tumbes-Tacna, que... Pero empecemos Lima-Ica. Claro, pues todos tienen que empezar con los chiquitos. Yo decía, bueno, empiezan con los grandes. Es Lima-Ica o Lima-Barranca o en fin. Pero no crees que, digamos, imitar los capitales. Lima-Chosica. ¿Cómo es posible que no haya un tren Lima-Chosica? Pero va a poner... existía. Va a poner Porky sus trenes. Ojalá. ¿Cómo te va con Porky? ¿Bien? Bien. No estoy muy de acuerdo con su estilo, pero me parece que... ¿Qué es lo que no te gusta el estilo de Porky? Su enfrentamiento constante y permanente con diferentes personas. Con diferentes personas y sobre todo ¿No te gusta eso? Me parece que es excesivo, que eso... Pero él dice, o no sé si él dice, él da la impresión que para poder hacer tortillas hay que romper un poco de huevo. Sí, pero que no lo rompa con palabras, sino con hechos. Pero tú vas a tener que hacer lo mismo, pelear, ¿o no? Tú ves que vas a... Todo lo que tú quieres hacer vas a hacer cosa con cara de buena fe. No. Yo creo que va a ser odiado un poco. Primero hay que ganar y después ves cómo rompes los huevos, ¿no? Primero hay que ganar. Ya, pero regresamos entonces. Pero porque está haciendo una buena labor, yo creo que sí. ¿Te parece bien? Sí, yo creo. ¿En Lima te da la impresión que es un buen alcalde? Bueno. ¿Mejor que Villarán? Mejor Villarán cualquiera, ¿no? ¿Mejor que Muñoz? Muñoz es más salido. Sí, Muñoz es yo creo que Muñoz es una buena persona, yo lo aprecio mucho, pero... ¿Renunció a su plano? Sí, pero creo que le faltó algo de empuje, sí. Ya. Pero el hecho de haber hecho haber desalojado a todos en la vía de Expresa del Sur y haber desalojado a todos o a casi todos en la región de Pralé, con eso, y además si logra faltarlo,
Yo creo que con eso está avanzando bastante, ¿no? Lima estaba detenida y con Porky vemos que está empezando a andar. No sé si llegará a la meta que él se ha propuesto, pero por lo menos vemos que está andando. Yo creo que Porky va a coger esa parte de tu declaración y va a hacer un spot. Mira, qué bien suena. Lima estaba detenida y con Porky comienza a avanzar. Sí, Víctor Andrés. Bueno, comienza a avanzar. Muy bien, ¿eh? Pero el asunto no es Y le hemos hecho un spot gratis. pero el asunto, Es la verdad. sí, pero el asunto es que no se detenga, ¿no? Que avance a avanzar, sin necesidad de aplastar a nadie, ningunear a nadie, ni despreciar a nadie, ¿no? ¿Te Simplemente parece que he hecho bien con los peajes? sí, yo creo que yo también hubiese hecho, Lo mismo. no lo mismo, yo hubiese intentado cambiarlos, de todas maneras, intentado reformular las cosas. Pero claro, no creo que lo que esté haciendo sea el mejor resultado, porque o sea, el escándalo político en la eliminación del peaje le sirve dentro del país, pero eso lo va a perjudicar fuera del país cuando tenga que enfrentarse a la justicia internacional. ¿Te refieres al CIADI? Me refiero al CIAE. O sea, ¿tú crees que vamos a perder en el CIADI? No lo sé. Podríamos perder, a eso yo- te refieres. yo- Podríamos perder. Sí, yo me enfrenté al tema de la vía expresa del Callao. Y Claro, de los se anuló, argentinos. de los argentinos. Y se anuló eso. Pero no tuviste que pagarle al CIADI nada. Pero perdón, ellos fueron al CIAE y usaron mis declaraciones para poder ganar el juicio. Por Para suerte, decir que tú estabas opinando en contra. que yo, al ser congresista, era un tema político. 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 Pero era congresista, no era el alcalde de la ciudad. Claro. Si yo hubiese sido alcalde, esas declaraciones hubiesen servido en contra del Perú. Ah, pero tú eres que tomando ese Ese esquema, ejemplo, ese esquema lo llevo acá y podría... así es. Yo creo que las declaraciones excesivas de él y de su gente No ayudan. no ayudan al juicio que puede tener o que ya tiene en el extranjero. Esa es la impresión que tengo yo por la experiencia que tengo en el Vía Expresa del Callao. Pero en el caso... En el Vía Expresa del Callao era yo un diputado o un congresista de la oposición, uno de 130. Bueno, Pero en el caso... pero ellos presentaron mis declaraciones como si fuese yo un aparato político en contra de todos ellos. No, estaba yo solo. Entonces no tuvo mucho peso. Pero si hubiese sido yo un ministro o alcalde, hubiese sido diferente. Sí. ¿Cómo ves a Keiko Fujimori candidata? No la veo. ¿No la ves? No la No, veo. pero si está de gira en Europa. Ya va a venir ahora, Sí, hacerle... pero no la veo ganando. No la veo ganando. ¿No crees tú que con la muerte del padre hay un grupo de personas que ahora quisieran verla de presidenta a ella? Seguramente. Grande su grupo. Es la mejor pero- candidata del fujimorismo. bueno, no sé, pero Fíjate, una cosa, después de ella no hay nadie más. pero necesitaría un 10% para pasar la segunda vuelta, o 12, Sí, 15, sí, eso pero- tiene de Pero sobra. yo Morir. creo que ella puede pasar a la segunda vuelta, pero estoy seguro. Ganar no, eso es otra cosa. Claro. Ya. ¿Sí está dispuesta a hacer eso? Bueno. Ahora, ella Ahora, tú sí le ganas a ella. Ahora, estoy seguro que sí. O sea, en una segunda vuelta, Vitocho Keiko, Vitocho arrasa. No sé si arrasa, pero yo creo que sí le puedo ganar. Pero tú te llevas bien con los caviares. Bueno, yo no tengo muchos, tengo enemigos, por supuesto que sí, pero no son muy graves, no son muy graves. Y no hay muchos enemigos en los caviares que yo recuerde tener. Pero a ver, por ejemplo, pues, dime algunos, pues, por ejemplo, ¿qué No voy a hablar de gente, no. no vas a dar de gente? No. Ya, ok, hablemos un poco más. Entonces, tú con Batters. Porque hay que recordar una cosa, Sí, claro. que yo me enfrenté en el Congreso a Salaverry, Claro, a Daniel Salaverry. que era candidato del fujimorismo en ese momento. Sí. Y yo fui candidato de toda la oposición del Congreso, incluido toda la izquierda. Sí. Inclusive él, Raimundo, era mi vicepresidente. O sea, ¿tú crees que hay un lazo Sí. ahí? O sea que yo estoy seguro que si se repite eso, bueno, Sí, en el hipotético. en el hipotético que se repite eso a nivel nacional, Sí. bueno, pues Van a estar contigo los caviares. van a estar conmigo en la De izquierda. izquierda. Para ganar. Si Keiko está al frente, De todas maneras. yo creo que se va a repetir el plato, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Porque entran los caviares contigo y es un peligro. No, pues una cosa es el apoyo. Tú vas a reducir. Una cosa es el apoyo para llegar y otra cosa es el apoyo para gobernar. Son dos cosas diferentes. Ahí te sacudes. Son dos cosas diferentes. Y eso lo decía Churchill, no lo digo No, yo. está bien. Yo digo, una cosa es, el partido te puede ayudar a llegar, Sí. pero no te tiene por qué ayudar a gobernar. Pero eso no lo aprendió Pedro Pablo Kuczynski.
Claro, es que no tenía bancada, no tenía respaldo, no tenía experiencia, no tenía gente experta que lo asesorase. ¿De quién era su asesor, por Dios? Nadie. Nadie, estaba solo, o sea, cometió muchos errores. Algunos empresarios. Y además creyó que dándole, Banqueros y banqueras. bueno, así es, creyó que dándole un indulto a Fujimori, o, El Papa le pidió, dice. bueno, el Papa ahora no puede confirmarlo, pero creyó que dándole un indulto iba a seguir adelante y aquí no pasó nada. O sea, perdió todo el apoyo que tenía en el Congreso de la izquierda y no ganó el otro. Se quedó sin soga ni cabra. Háblame de Philip Butters. Mantequilla dice que él gana a todo el mundo. Bueno, probablemente es un buen candidato, es un buen polemista. Pero tú enfrentado a él en una segunda vuelta. No lo sé. No lo sé. Él es medio moreno. No, Le gusta. No, yo le tengo mucha simpatía y además Butters, su madre era muy amiga de mi hermana querida que ya falleció. Y su hermano es muy querido por nosotros porque es el secretario de Acción Popular en New Jersey, en Nueva York. ¿El hermano de Philip Butters? Sí. No sabía. Sí. Mañana va a venir Butters acá. No te creo. Bueno, o sea, tiene ahí no corazón, pero tiene hay ahí una ventana. Así que, una puerta. Así que yo lo aprecio mucho, pero en fin, pero yo creo que sí le podemos. Nosotros, yo no digo yo. Me refiero nosotros como a partido. el aparato que tú puedas construir, pues, ¿no? así, La segunda vuelta. Yo creo que en segunda vuelta se van a ver mejor los equipos que los candidatos mismos, ¿no? Claro, o sea que tú puedes ser que si pasas, ¿no? Si eres candidato de Acción Popular, compites, O pasas sea, a la Acción segunda. Popular puede exhibir obra Sí. y pensamiento, pero obra. Sí. Yo pregunto, ¿qué pueden exhibir los otros candidatos? No pueden exhibir obra, nosotros tenemos Bueno, obra pero- palpable. Sí. Tocas los Ya, muros pero eso te lo de los pueden, colegios, eso te lo los pueden. hospitales, Sí, de los sí. aeropuertos. Sí, pero también es verdad que tenemos un país complicado, ¿no? Claro, Con muchas por carencias. eso mismo. Alguien te dirá, Por ahí ahí le mismo. puede decir, si no hubiera sido Acción Popular 2 veces, estaríamos mejor. Te lo puedo decir. No. Van a decir, estamos muy mal por tener candidatos improvisados de presidente de la República los últimos. Bueno, hay para todas. Por eso, Ya. por eso es que van a votar por algo en que conozcan y que tenga trayectoria, que tenga único, y por un partido formal, con prestigio y con obra que exhibir, porque esa obra va a continuar. Esa obra no queda estática, se vuelve dinámica después. Carlos Álvarez es un imitador muy conocido y muy querido por muchos peruanos. claro. De una enorme trayectoria. Y ahora habla mucho de política y estaría tentado a ser seguramente candidato si es que también se le elige dentro de su partido. ¿Cómo lo ves a él compitiendo contigo Yo no en esa segunda vuelta? quisiera perder a un gran humorista, ¿no? No quisiera perderlo. Bueno, y yo en esa parte No, te doy un poco la razón. es un gran humorista que no podemos perderlo. Es extraordinario. No podemos perderlo, Hay que agarrar. Es uno de los mejores que hay en el Perú, en la historia del Perú. Así es. ¿No? Hay que retenerlo, hay que convencerlo que se quede donde está, Ya. que sirve de mucho. Presidente no va a servir para mucho. ¿No crees? No creo. Bueno, igual le desea suerte. Pero por supuesto, es un hombre inteligente, es una buena persona. Ya. Hablemos un poquito de López Chao, el rector de la UNI, que se presenta también. Sí. Tiene un lejos como tú, ¿ah? Si los veo los dos, los confunde en la votación. También le tengo simpatía, es una buena persona, es muy inteligente, pero ¿qué cosa puede exhibir? ¿Qué cosa ha hecho en su vida? ¿Cómo puede ser rector de la UNI? Bueno, pero... Todos han estado en la UNI, todos los grandes. Entonces, con todos los rectores de las universidades del Perú, que son 145, Bueno, mira Fujimori. podrían ser, Mira Fujimori. Bueno, Fujimori fue un desastre, ¿no? Rompió la democracia. Bueno, algunos creen que tuvo 10 años estupendos. Depende. No, Sí, bueno. Fujimori fue... Oye, el momento que estuvo acá, el momento que se rindió homenaje, la gente vino a saludarlo, Bueno, había muerto. Hay gente... Caramba, 3 días. en buena gente, pero ¿Con Belaúnde fue así? por supuesto que sí. Pero en todo caso, él dejó una estela, dejó aficionados, perdón, dejó Aficionado. Se Aficionado. te ha salido, Sí. tu corazón se ha salido. ¿ah? Sí. No, dejó adeptos, dejó seguidores. seguidores, dejó gente que lo quería en buena hora. Fue un líder finalmente y hasta el día de hoy tiene presencia en la sociedad. La Carta Magna no la reconoces como buena. No era necesario. No, pero ya más allá es necesario. No es buena la Carta Magna. No, ¿Que tú regresarías al 78? Sí.
¿Así? Sí, sí, mejorándola. Ah, o sea, tú eres como Pedro Castillo. Mejorándola. Qué interesante. No, no, Castillo quería una asamblea No, constituyente. pero Bermejo decía a todos los movimientos que había ahí para ir a El procesar la del 70. el presidente Belaúnde quería que Paniagua regrese a la posición del 79. Quería. ¿Y tú regresarías? Fíjese, en ese momento sí. Quizás ahora no. ¿Por qué? Porque han cambiado muchas las cosas. Habría que hacerla de toda, nuevamente. Yo creo que ahora es más complicado, más difícil, porque ha pasado, ¿qué cosa? 50 años. Bueno, ahora es mucho más complicado. En su momento debió regresarse al 79, en su momento. Yo creo que ahora es un poco tarde. ¿Qué cosa haría? Pero no creo que sea esta constitución la actual. Bueno, la actual constitución ha creado el unicameralismo. Sí. Y mira cómo estamos terminando. Vizcarra. ¿Cómo lo decides? Que logra Bueno, carrera temporal y ser candidato. yo he cambiado de parecer de que Desde el debate en la Universidad de Lima. rapaz e incapaz. Para mí no ha cambiado. Más bien, el tiempo ha ratificado lo que yo dije allí en ese momento, que nadie me hizo caso. ¿Tú estuviste en una comisión investigadora que iba a investigarlo a él por algo? El Lavajato, yo estaba en Lavajato. ¿Pero eras presidente de una comisión? No. ¿Eras miembro de la comisión? Sí, era miembro de la comisión, nada más. Lo que pasa es que como hablaba mucho, la gente pensaba que podía presidirla, pero no la presidí yo. No la presidí yo. Ya, ok. La presidió la señora Bartra, pero trabajamos bastante bien y bueno, y sacamos todo lo que salió al final, ¿no? Bien, entonces, no temes que Vizcarra crees que le vas a ganar con el debate ese que tú argumentaste que era un corrupto antes de que entrara antes de que entrara y que la gente no me hizo caso. justamente por lo que está acusado. Exacto. Por lo que había expresado primero. Yo recuerdo. El hospital de Moquegua. Tú dijiste eso. Acá recibieron 2 millones de soles. Que era una noticia. Así es. Y que nadie te hizo caso. Nadie me hizo caso. Es que yo había estado en Moquegua y había ocultado a la gente. Yo sabía quién era Vizcarra. PPK cometió el error y su gente y los PP causas en ponerlo ahí de segundo. De él. Era absurdo. Era absurdo. ¿Por qué? Por tener un provinciano. No puedes. Hay muchos provincianos muy buenos. Sí. Muy buenos. ¿Qué pasa con el partido aprista de Basolo? Seguramente puedes que sea Carla García o Jorge del Castillo. Quizá otro más, pero yo pienso en ellos. Yo creo que Carla es una buena candidata, mujer. Si no quiere ser ella, parece que ha dicho que no va. Yo creo que ahí podría ir muy bien Velázquez Gesquén, me parece que es el más... Javier Zipani. Zipan, es el más... tiene... Bueno, ha sido primer ministro, es un hombre de Estado, ¿no? El presidente del Congreso tiene experiencia, yo creo que lo haría bastante bien, sin descartar al resto, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero veo que están divididos, muy divididos. Y eso, evidentemente, es un partido que no tiene arraigo popular, que es el que tenía antes, que ahora no lo tiene. Y estar dividido, pues va con pocas chances. Los ex socios de Acción Popular, PPC. Yo creo que PPC no, lamentablemente con esto de sillones, con estas divisiones que han tenido, lo veo difícil que pueda remontar, ¿no? Es una pena porque tiene una larga trayectoria municipal, regional, parlamentaria, nunca llegaron al gobierno, pero tiene una trayectoria municipal que podrían rescatar perfectamente bien, ¿no? Tú eres más de izquierda, de centro. ¿Cómo te defines tú? Yo creo que yo soy de Acción Popular, ¿no? Pero ese cuento, pues, izquierda no, derecha no, adelante. Pero esa es una salida, pues, un poco... No. Yo en todo caso me identifico más con el centro y con el centro izquierda, ¿no? Más. Pero soy de Acción Popular, finalmente. Si quieres tú o ponerme un cliché, sí, ponme ese. Pero yo me siento de Acción Popular, me siento en el centro, en el mero centro. Y recojo las ideas de Belaúnde, que no estaban ni con la izquierda ni con la derecha, ¿no? Nunca. Porque la derecha, pues... La derecha nunca votó por Belaúnde. No. Belaúnde fue elegido por la izquierda el 63 y el 80. La derecha votó por Bedoya el 80. Por Bedoya. ¿Tú crees que la izquierda votaría? Y hace poco ha salido además una noticia que es interesante, que el año 63, 62, la CIA financió al APRA contra Acción Popular. No sabía eso. Contra Acción Popular. Está en los documentos desclasificados que ha permitido Trump. Dice eso. Sí. Hay una nota. ¿Y tú crees que la izquierda votaría por entonces Alfredo Barnechea? Sí. Si fuera candidato a Acción Popular. Yo creo que la izquierda votaría en segunda vuelta, si no están ellos. Sí. Además, yo recuerdo que Barrantes nos dijo una vez,
saliendo del despacho de mi padre en el año 84, que era presidente del Jurado de las Naciones, cuando se fue a disculparse ante mi padre, que era presidente del jurado del CC, al 84, tu padre lo entrevistó en una larga entrevista, Exacto. Nudo del Poder, creo que se llamaba, o no sé cómo se llamaba la entrevista eso. Los caminos del poder. Los caminos del poder. Ahí le dijo, fue a disculparse porque la izquierda lo atacaba mucho a mi padre, ¿no? Mi padre dijo, no se preocupe usted, don Alfonso, porque había sido alumno de mi padre, alumno de Barrantes. Entonces fue a disculparse ante su maestro, ¿no? Y dijo, usted no sabe lo difícil que es lidiar con mi gente, le dijo. Barrantes, usted no sabe, don Domingo, lo difícil que es lidiar con mi génito. Para terminar, y Hernando de Soto, que también está buscando No, yo creo, ser su candidato. yo creo que no tiene ninguna posibilidad. No, Ninguna. Ninguna. Yo creo que ¿Por qué? no lo tuvo antes y no lo va a tener ahora, pues. No, pero antes llegó al cuarto lugar. Sí, pero ¿con qué votación? Bueno, pues tuvo creo que 8, no sé. Bueno. O sea, se quedó abajo de Porky. 8%, 7%, ahora sacará pues 4%. No lo veo. Además, es una pena porque es un hombre valioso, pero no tiene experiencia de gobierno. Tiene una experiencia de consultor de gobiernos, pero no de gobierno. Y a la edad que tiene no va a aprender a tener experiencia de gobierno. Muy bien, Víctor, hemos hecho un repaso. Me he quedado con ganas de seguir conversando contigo. Esto recién comienza, nos falta un año. Te deseo lo mejor, así seas o no candidato presidencial y el partido Lo importante es que el de partido ustedes avancen. tenga presencia. ¿No? Esa lampita es tremenda, ¿no? O sea, me refiero a que la gente se acuerda de la lámpara y eso es un gran activo. ¿Ah? El mejor activo que tienen ustedes es la lámpara. Así es, con o sin candidatos. Solo puede ganar ese increíble. ¿Eh? Sí. Suerte con eso. Bueno, porque es que son muchos años que se ha trabajado con el pueblo. Sí. Bueno, gracias por acompañarnos de este programa hasta otro momento. Sí.